Dios te bendiga, bienvenido a este canal. Te hablaremos de esta pregunta que muchas personas hacen al leer la Biblia. Si Dios sabía que Satanás se levantaría y que Adán y Eva pecarían, ¿por qué los creó? Quédate hasta el final de este video y suscríbete. Esta pregunta consta de dos partes. Primera parte, ¿sabía Dios que Satanás se levantaría y Adán y Eva pecarían? La respuesta está en lo que la Biblia enseña acerca de conocer a Dios. Sabemos por las Escrituras que Dios es omnisciente, lo que literalmente significa omnisciente. Job capítulo 37 verso 16, Salmo 139 verso 2 y 4, capítulo 146 verso 5, Proverbios capítulo 5 verso 21, Isaías capítulo 46 verso 9 y 10 y Primera de Juan capítulo 3 verso 19 y 20 no dejan duda de que el conocimiento de Dios es ilimitado y que Él sabe todo lo que ha sucedido en el pasado, lo que está sucediendo ahora y lo que será en el futuro. Sucederá el futuro. Si ves algunos de los superlativos en estos versos, perfecto en sabiduría. Su entendimiento es infinito, Él lo sabe todo. Está claro que el conocimiento de Dios no solo es mayor que el nuestro, sino infinitamente mayor. Él conoce todas las cosas en su totalidad. Isaías capítulo 46 verso 10 explica que no solo Él sabe todo, sino que Él los controla. ¿De qué otra manera podría Él hacernos saber lo que sucedería en el futuro y dejar en claro que sus planes se harían realidad? Entonces, ¿sabía Dios que Adán y Eva pecarían? Sí, absolutamente. ¿Estuvieron alguna vez fuera de su control? Absolutamente no. Si el conocimiento de Dios es imperfecto, entonces hay un defecto en su naturaleza. Cualquier falla en la naturaleza de Dios significa que Él no puede ser Dios, porque la naturaleza misma de Dios requiere la perfección de todos sus atributos. Por lo tanto, la primera pregunta debe responderse con un sí. Pasando a la segunda parte de la pregunta, ¿por qué Dios creó a Satanás, Adán y Eva sabiendo de antemano que pecarían? Esta pregunta es un poco más difícil porque estamos preguntando ¿por qué?, a las que la Biblia no suele dar respuestas exhaustivas. Sin embargo, podemos llegar a un entendimiento limitado al mirar algunas escrituras. En primer lugar, ya hemos visto que Dios es omnisciente y nada puede suceder fuera de su conocimiento, por lo que, si Dios sabía que Satanás se rebelaría y caería del cielo y que Adán y Eva pecarían y serían creados para ellos, esto significa que el pecado fue parte del plan soberano de Dios desde el principio. Dado lo que hemos dicho hasta ahora, ninguna otra respuesta tendría sentido. Ahora debemos notar que la caída de Adán y Eva no significa que Dios sea el autor del pecado, ni que haya tentado a Adán y Eva a pecar. Santiago capítulo 1 verso 13. La caída cumple el propósito del plan general de Dios para la creación de la humanidad. Aquí también tiene que ser así, de lo contrario la caída nunca habría ocurrido. Si consideramos lo que algunos teólogos llaman la metanarrativa narración de la Escritura, vemos que la historia bíblica se puede dividir aproximadamente en tres partes principales. 1. Paraíso Génesis capítulo 1 veros 2, Paraíso perdido Génesis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 23, Paraíso restaurado Apocalipsis capítulo 21 verso 22. Por supuesto, la mayor parte de la narración está dedicada a la transición de Paradise Lost a Paradise Regained. En el centro de esta metanarrativa está la cruz. La cruz fue planeada desde el principio. Hechos, capítulo 2 verso 23. Era conocido y predeterminado que Cristo iría a la cruz y daría a su vida el rescate por muchos. Mateo, capítulo 20 verso 28, escogidos por la presciencia de Dios y destinados a ser su pueblo. Efesios capítulo 1 verso 4 y 5. La única conclusión que podemos sacar de las declaraciones anteriores es que el propósito de Dios era crear un mundo donde su gloria pudiera mostrarse en todo su esplendor. La gloria de Dios es el fin último de la creación. De hecho, ese es el objetivo final de todo lo que hace. El universo fue creado para mostrar la gloria de Dios. Salmo 19 verso 1, y la ira de Dios se revela sobre aquellos que no lo glorifican. Romanos capítulo 1 verso 23. A causa de nuestro pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 verso 23, y en los cielos y la tierra nuevos la gloria de Dios alumbra. Apocalipsis capítulo 21 verso 23. La gloria de Dios se revela cuando sus atributos son perfeccionados, y la historia de la redención es parte de eso. El mejor lugar en las Escrituras para apreciar esto es en Romanos capítulo 9 verso 19 y 24. La ira y la misericordia representan las riquezas de la gloria de Dios, y no puedes tener ninguna sin la caída. Por lo tanto, todos estos actos, la caída, la elección, la redención tienen el propósito de glorificar a Dios. Cuando una persona caía en pecado, la misericordia de Dios se revelaba inmediatamente y no la mataba en el acto. La paciencia y la tolerancia de Dios también se mostraron cuando la humanidad cayó más profundamente en el pecado antes del diluvio. La justicia y la ira de Dios se manifestaron cuando llevó a cabo su juicio en el momento del diluvio, y la misericordia y la gracia de Dios se manifestaron cuando salvó a Noé y a su familia.
La ira y la justicia de Dios se revelarán en el futuro cuando trate con Satanás de una vez por todas. Apocalipsis capítulo 20 versos 7 y 10. La última manifestación de la gloria de Dios fue en la cruz, donde se encontraron su ira, su justicia y su misericordia. En la cruz se cumplió el justo juicio de todos los pecados, y la gracia de Dios se mostró en el derramamiento de su ira por el pecado sobre su Hijo Jesús, y no sobre nosotros. El amor y la gracia de Dios se manifiestan en aquellos a quienes ha salvado. Juan capítulo 3 verso 16, Efesios capítulo 2 verso 8 y 9. Al final, Dios será glorificado cuando su pueblo elegido lo adore con ángeles por toda la eternidad, y los malvados también glorificarán a Dios cuando su rectitud y rectitud sean finalmente confirmadas mediante el castigo eterno de todos los pecadores no arrepentidos. Filipenses capítulo 2 verso 11. Todo esto no podría haber sucedido sin la rebelión de Satanás y la caída de Adán y Eva. La clásica objeción a esta posición es que la presciencia y predestinación de Dios de la caída limita la libertad del hombre. En otras palabras, si Dios creó a la humanidad con el pleno conocimiento de la inminente caída en el pecado, ¿cómo puede ser el hombre responsable por su pecado? La mejor respuesta a esta pregunta se puede encontrar en la Confesión de Fe de Westminster. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Lo que esto está diciendo es que Dios ordena los eventos futuros de tal manera que nuestra propia libertad y la función de las causas secundarias, ejemplo, las leyes de la naturaleza, son preservadas. Los teólogos llaman a esto concurrencia. La soberanía de Dios fluirá concurrentemente con nuestro libre albedrío, de tal manera que nuestras libres decisiones siempre resultarán en llevar a cabo la voluntad de Dios. Por libre albedrío queremos decir que nuestras decisiones no son coaccionadas por influencias externas. Dios sabía que Satanás se rebelaría y que Adán y Eva iban a pecar en el huerto del Edén. Aún sabiendo eso, Dios creó a Lucero, que por su rebelión se convirtió en Satanás, y a Adán y Eva, porque el crearlos y ordenar la caída era parte de su plan soberano para manifestar su gloria en toda su grandeza. Aun cuando la caída era conocida de antemano y predestinada, nuestra libertad en la toma de decisiones no está violada, porque nuestras libres decisiones son los medios por los cuales se lleva a cabo la voluntad de Dios. ¿Todos heredamos el pecado de Adán y Eva? Sí, todos los humanos heredaron el pecado de Adán y Eva, específicamente de Adán. El pecado se describe en la Biblia como quebrantar la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 y rebelarse contra Dios. Deuteronomio capítulo 9 verso 7, Josué capítulo 1 verso 18. Génesis capítulo 3 describe la rebelión de Adán y Eva contra Dios y sus mandamientos. Debido a la desobediencia de Adán y Eva, el pecado se convirtió en una herencia para todos sus descendientes. Romanos capítulo 5 verso 12 nos dice que el pecado entró en el mundo por medio de Adán y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este pecado transferible se llama pecado original. Así como heredamos nuestros atributos físicos de nuestros padres, heredamos nuestra naturaleza pecaminosa de Adán. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1 verso 26 y 27, capítulo 9 verso 6. Sin embargo, también somos imagen y semejanza de Adán. Génesis capítulo 5 verso 3. Cuando Adán cayó en pecado, las consecuencias alcanzaron a cada uno de sus descendientes, que también fueron infectados por el pecado. David lamentó esto en uno de sus salmos: «He aquí, en injusticia he sido concebido, y en pecado me dio a luz mi madre». Salmo capítulo 51 verso 5. Eso no significa que su madre lo tomó ilegalmente. Más bien, su madre heredó una naturaleza pecaminosa de sus padres, y ella de sus padres, y así sucesivamente. David heredó el pecado de sus padres, como todos nosotros. Incluso si vivimos la vida más perfecta, seguimos siendo pecadores debido al pecado heredado. Nacer pecador nos lleva a todos a pecar. Note la secuencia en Romanos capítulo 5 verso 12. El pecado entró en el mundo a través de Adán, seguido de la muerte. La muerte afecta a todas las personas. Todas las personas pecan porque heredaron el pecado de Adán. Dado que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, capítulo 3 verso 23, necesitamos un sacrificio perfecto y sin pecado para limpiar nuestros pecados, lo cual no podemos hacer por nuestra cuenta. Alabado sea Dios, Jesucristo es el Salvador del pecado. Nuestros pecados fueron crucificados en la cruz de Jesús, en la cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1 verso 7. Dios, en su infinita sabiduría, ha provisto un remedio para los pecados que hemos heredado, y ese remedio está disponible para todos. Sabed, pues, hermanos, que por él os es anunciada la remisión de pecados. Hechos capítulo 13 verso 38.